Y entonces una de las explicaciones científicas es que Europa es superior porque su clima, su geografía, entendida en sentido absoluto, su clima es superior. Su clima templado permite el surgimiento de una naturaleza superior y de un hombre física, intelectual y moralmente superior. Entonces, Caldas quiere oponerse a eso. Pero entonces fíjense lo que hace Caldas para oponerse a eso. Dice, de acuerdo, porque es un gran maestro de Buffon. O sea, él es un seguidor ciego de Buffon, que es un gran científico de la época, sin duda. Entonces Caldas dice, muy bien, señor Buffon, usted tiene razón. Pero lo que usted no ha entendido es que en América hay distintos climas. Entonces él dice, nosotros tenemos también un clima templado. En las zonas andinas tenemos un clima templado que puede producir y produce un hombre superior. Dice, pero claro, también tenemos eso que usted señala, esas tierras ardientes, selváticas, costeras, en donde todo lo que surge es primitivo, perverso, malo, inferior, ¿no? Y eso es en síntesis el argumento de Caldas. Y entonces, claro, está describiendo a los indígenas de los Andes para demostrar que son superiores en relación con los mulatos y con los habitantes de la costa. Entonces, oigan esta descripción. Dice, comillas, estos, o sea, los indios y las llamadas castas andinas, son más blancos y de carácter más dulce. Blanco porque la medida de la superioridad estaba en el color. Y de ahí es que ustedes tienen que entender también la obsesión de la élite colombiana, ¿no? La gran tragedia de la élite colombiana es que no puede construir una idea de la nación civilizada en un país cuyas inmensas mayorías son indígenas y negros, y mulatos, y pardos, y mestizos, ¿no? Entonces tienen que construir, racionalizar esto para poder llegar a la idea de una nación civilizada. Y para eso tiene entonces que negar lo indígena y lo negro. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a leer el párrafo de Caldas. Dice, estos son más blancos y de carácter más dulce. Las mujeres, hablando de los indígenas y las castas de los Andes, las mujeres delicadas tienen belleza y se vuelven a ver en ellas los rasgos y los perfiles delicados de este sexo. El pudor, el recato. Aquí Caldas además es muy buen escritor y aquí él lo va a mezclar todo, las características físicas, morales, estéticas. El pudor, el recato, el vestido, las preocupaciones domésticas recobran todos sus derechos en los Andes. Dice, aquí no hay intrepidez, aquí no se lucha con las fieras. Los campos, las mieses, los rebaños, la dulce paz, los frutos de la tierra, los bienes de una vida sedentaria y laboriosa están derramados sobre los Andes. Un culto reglado, unos principios de moral y de justicia, una sociedad bien formada y cuyo yugo no se puede sacudir impunemente, un cielo despejado y sereno, un aire suave, una temperatura benigna, han producido costumbres moderadas y ocupaciones tranquilas. Y ahora miren lo que dice. Esto es maravilloso, va a ser un artículo. Lo que dice. El amor, esta zona tórrida del corazón humano, no tiene esos furores en los Andes, no tiene esos furores, esas crueldades, ese carácter sanguinario y feroz del mulato de la costa. Es decir,
es desde que empieza la República, así se empieza a pensar la República, ¿no? O sea, es un imaginario que está sepultado en las raíces mismas de la República. Pero si quieren todavía una cita más indignante, oigan esta. El ángulo facial, tan célebre entre los naturalistas, sabes que se medía el ángulo y con ese ángulo se determinaba la inteligencia o no. Reúne casi todas las cualidades morales e intelectuales del individuo. Cuando este ángulo crece, crecen todos los órganos destinados a poner en ejercicio la inteligencia y la razón. Cuando disminuye, disminuyen también esas facultades. El europeo tiene 85 grados y el africano 70. ¿Qué diferencia entre estas dos razas del género humano? Las artes, la ciencia, la humanidad, el imperio de la tierra son el patrimonio de la primera, de los europeos. La estolidez, la barbarie, la ignorancia son los dotes de la segunda. El clima que ha formado este ángulo importante, el clima que ha dilatado o comprimido el cráneo, ha también dilatado y comprimido las facultades del alma y la moral. El africano de la vecindad del Ecuador vive desnudo bajo las chozas miserables, simple, sin talentos, lascivo hasta la brutalidad, se entrega sin reserva al comercio de las mujeres. Estas, las mujeres, tal vez más licenciosas, hacen de rameras sin rubor y sin remordimientos. ¿Cómo puede ser que el hombre que escribe esto dirija el Instituto de Ciencias de Colombia? ¿Cómo puede ser? Me parece a mí personalmente, como afrocolombiano, indignante que eso sea así. Pero no es solo Caldas, son todos, sin excepción. Son todos los intelectuales del siglo XIX. Claro, Caldas es el peor de todos, pero son todos los que están escribiendo sobre la inferioridad del negro y de los indígenas en el siglo XIX. Entonces ustedes comprenderán que una república construida sobre esa narrativa, sobre esas imágenes, sobre ese pensamiento hegemónico, tenía, por supuesto, que construir jerarquías sólidas, instituciones sólidas, valores culturales sólidos, cimentados en la inferioridad de lo negro y en la inferioridad de lo indígena. Y esto siguió así prácticamente hasta los años 30, 40 del siglo XX. Luis López de Mesa fue secretario de Educación en los años 30 y escribió igualmente uno de los textos más delirantes, más feos que se pueden haber escrito sobre la población indígena y sobre la población afrocolombiana, en una época en la que, entre otras cosas, había ya toda una reflexión en sentido contrario. De modo que esas prácticas están sustentadas en toda una historia, en todo un modo de pensar, en todo un modo de sentir hegemónico, construido a lo largo de prácticamente siglo y medio de república. Sobra decir que hubo periodos largos del siglo XIX en el cual prácticamente ni los indígenas ni los afros en su inmensa mayoría votaban. Cuando uno mira las estadísticas de Colombia a finales del siglo XIX, todavía en los años de 1890, en Colombia más del 90% de la población no podía ejercer el voto.